Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Castelblanco, soy ingeniero físico, experto en propiedad intelectual y candidato a doctor en el área de Ingeniería, Industria y Organizaciones con investigación en el campo de las patentes de invención. Hoy vengo a hablarles acerca de las nuevas medidas de contingencia que se deben de tomar para hacerle frente a la pandemia causada por el coronavirus y la enfermedad COVID-19. Esta presentación la hago con el objetivo de que todos podamos tener información y conocimiento acerca de qué es lo que hace el coronavirus en nuestro organismo y a conciencia cada uno de nosotros tomemos las medidas para hacerle frente a este virus y a esta enfermedad, que desafortunadamente hoy en día ya se está hablando que tenemos colapsado el sistema de salud y es muy importante que nosotros mismos contribuyamos a disminuir la tasa de mortalidad que está generando esta pandemia en todo el mundo. Entonces es muy importante que pongan mucha atención acerca de esta información que les voy a compartir. Por favor, compártanla con todos los conocidos que tengan, porque con el conocimiento que vamos a adquirir en este momento vamos a hacer más conciencia acerca de lo que está sucediendo. Estamos en medio de una guerra en todo el mundo, una guerra que se está luchando a nivel microscópico en nuestro organismo, y les voy a hablar quién es el enemigo, que es denominado el coronavirus, a quién ataca o qué ataca específicamente del organismo de las personas, que es el sistema respiratorio, qué defensas o qué mecanismos tiene nuestro organismo para hacerle frente en esta batalla, es todo el sistema inmune, y qué medidas debemos de tomar para evitar que el virus se siga propagando, para evitar que el virus genere daños colaterales en nuestro sistema respiratorio, y qué medidas podemos tomar para aumentar la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunológico, que en últimas es quien le hace frente en esta guerra al coronavirus cuando entra al organismo. Bueno, como todos sabemos, el coronavirus se propagó por todos los países del mundo debido a el transporte aéreo y el transporte marítimo. Desafortunadamente no se tomaron medidas de contingencia respecto a el ingreso o salida de personas de diferentes países, porque no se tenía mucho conocimiento acerca de lo que estaba pasando y todo el mundo terminó teniendo diferentes cepas del coronavirus. Es muy importante tener esto presente para las medidas de contingencia que hay que tomar ahora respecto al tema del transporte a nivel de turismo o negocios. Bueno, ¿cuál es nuestro enemigo? Si estamos viviendo una batalla, una guerra, nuestro enemigo es el coronavirus, el cual tiene material genético en su núcleo, RNA, el cual utiliza para replicarse dentro de las células de nuestro sistema respiratorio. El coronavirus está protegido por una capa lipídica que se puede desintegrar. Ahorita les voy a explicar con qué medio se puede utilizar para hacer desinfección de superficies, pero también el coronavirus tiene unas espigas, que es una especie de proteínas que utiliza para engañar a las células del sistema respiratorio, conectarse a estas células y generar todo el daño que ya hemos visto respecto a la enfermedad denominada COVID-19. Vamos a entender cómo funciona el sistema respiratorio. Nuestro sistema respiratorio está compuesto fundamentalmente por la tráquea, por los bronquios, por los bronquiolos y alveolos. En los alveolos es donde se genera el intercambio entre el oxígeno que necesita nuestro organismo y el dióxido de carbono que hay que liberar. Estos son los elementos claves para nuestra respiración. El coronavirus, como enemigo nuestro, su objetivo es llegar a desactivar o afectar el desempeño de todo nuestro sistema respiratorio, empezando por la tráquea, pasando por los bronquiolos, llegando hasta los alveolos, donde cuando se llega a ese nivel estamos en los niveles críticos de la enfermedad. Entonces recuerden esto, que es muy importante. Nosotros somos los que propagamos el virus. En la interacción entre las personas, nosotros somos los responsables de esa propagación. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar las medidas para evitar que el virus se propague. Los primeros efectos empiezan en la garganta. Entonces, cualquier síntoma en la garganta ya puede ser una indicación de que es posible que tengamos el coronavirus iniciando el proceso. Y como ya sabemos, nuestro sistema inmune es el encargado de defendernos.
el sistema inmune de las personas tiene una respuesta innata frente a cualquier microorganismo que entre a afectarlo. Esa respuesta innata es como las medidas iniciales de defensa que tiene el sistema inmune, que lo hace a través de neutrófilos y monocitos, y también a través de unas células que se denominan las células NK, que se encargan como de desintegrar el coronavirus en el organismo. Pero cuando toman estas medidas, el sistema inmunológico genera unos residuos, genera unos problemas como medidas o como efectos colaterales. Por otra parte, el sistema inmune tiene una respuesta adaptativa. Esa respuesta puede demorar más o menos 3 días. Entonces ese es el desfase en tiempo que tenemos como desventaja. La respuesta adaptativa la hacen los linfocitos T y los linfocitos B. Estos linfocitos son los que se encargan ya de identificar específicamente cuál es el microorganismo que está atacando y qué mecanismo se puede implementar para hacerle frente. Por ejemplo, los linfocitos son los que se encargan de generar los anticuerpos específicos para hacerle frente a ese coronavirus que nos está afectando. Entonces, recuerden, ¿cómo se propaga? Cuando una persona enferma estornuda o tose, libera micropartículas en las cuales está el coronavirus en muchas réplicas, y si esas micropartículas entran por nuestro sistema respiratorio, se incuban en la garganta. La garganta es el punto donde el coronavirus aterriza y empieza a iniciar su proceso de replicación. Cuando él conecta con los receptores de las células de la garganta y luego pues con las células de todo el sistema respiratorio, empieza a generar un proceso de replicación. El coronavirus entra, engaña a la célula y utiliza su ribosoma para hacer réplicas del RNA. Esas réplicas del RNA y demás proteínas que conforman el coronavirus se empiezan a generar de manera intensificada, de tal manera que la célula ya deja de funcionar, se muere y libera al exterior más réplicas del coronavirus. Entonces entra, destruye y salen más réplicas. Eso lo empieza a hacer desde la garganta y va bajando por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los alveolos, que es el punto crítico que tenemos que evitar. Entonces, el coronavirus, cuando se va esparciendo, empieza a generar los diferentes síntomas, como fiebre. Desafortunadamente, los primeros síntomas se empiezan a sentir más o menos 3 o 4 días después de que uno está contagiado. Durante esos días uno es muy contagioso, o sea, puede propagar el virus o transmitirlo con mayor facilidad. Por lo tanto, es muy importante que tomemos las medidas de contingencia de inmediato, porque las personas, luego de que tienen los síntomas leves, cuando son más contagiosos, si no se tomaron esas medidas, pueden correr el riesgo de entrar o a una enfermedad moderada, ya llamada neumonía, grave o crítica, que es cuando ya se va a necesitar de unidades de cuidados intensivos. Y el problema es que las unidades de cuidados intensivos son limitadas, el personal médico es limitado, por lo tanto no nos podemos enfermar todos a llegar a ese punto. Entonces tenemos que tomar las medidas para evitar colapsar el sistema de salud. Es muy importante entonces que entendamos que si el coronavirus empieza a ingresar y llega al punto de afectar los pulmones, se pueden desarrollar problemas respiratorios como una enfermedad muy crítica que denominamos neumonía, y que de acuerdo a cómo el sistema inmune se está defendiendo con ese desfase de 3 días, o sea, cuando el sistema inmune se está defendiendo como con su fuerza bruta antes de que entren a trabajar las células más especializadas para hacerle frente al virus, se generan daños colaterales. Entonces, por ejemplo, los cilios que tenemos en el sistema respiratorio, que son los encargados de expulsar cualquier contaminante o elemento extraño, y los macrófagos, que se encargan de desintegrar al coronavirus, lo empiezan a hacer de una forma acelerada, descontrolada, para hacerle frente en esta guerra al coronavirus, pero empiezan a generar residuos. Desafortunadamente, estos residuos pueden ser, por ejemplo, un líquido que empieza a afectar los alveolos, por lo tanto el alveolo empieza a disminuir su capacidad de intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, y ahí es cuando ya nos empieza a faltar el aire. Cuando el coronavirus logra este efecto, se puede hablar de que se puede llegar a una neumonía lobar, es decir, en alguno de los lóbulos de los pulmones,
o una bronconeumonía, que es cuando ya el coronavirus afectó diferentes zonas de los pulmones, y en ese caso es cuando ya se necesita asistencia para poder respirar, que son los denominados ventiladores, y es a lo que no queremos llegar. Es el punto crítico donde estamos hablando de que las unidades de cuidados intensivos ya están colapsadas con personas en este grado crítico. Dentro de las medidas de contingencia adicionales, recuerden que el coronavirus incuba en la garganta. Entonces ese es un punto clave que tenemos que intervenir para hacerle frente a esta pandemia. Resulta que se pueden utilizar desinfectantes de garganta naturales y que no generen efectos colaterales. Hay un empresario al que yo acompaño dentro de los pruebas de patentes y secretos industriales que desarrolló un producto a base de ácido ascórbico o vitamina C para desinfectar la garganta. Es un producto natural y que es muy efectivo. Fue avalado por la Universidad de Antioquia, el principio activo que logra eliminar al coronavirus cuando se encuentra en una superficie. Bueno, esta medida de desinfectar la garganta se debe tomar por lo menos 3 veces al día, así como ustedes se cepillan los dientes. En la misma medida, cada vez que cepillan los dientes, desinfección de garganta. Es súper importante esta medida para evitar que el virus evolucione y se propague por nuestro sistema respiratorio, como una medida previa en etapas iniciales. Por otra parte, tenemos el tema de la vacuna. Resulta entonces que unos investigadores se dedicaron a entender la dinámica del coronavirus y crear un virus debilitado que puedan inocular en el organismo de las personas, que no le vaya a generar los efectos dañinos de la enfermedad COVID-19, pero que al menos al entrar al organismo el sistema inmune se alerte antes de que el verdadero coronavirus llegue y empiecen a ver a partir de los linfocitos T generar los anticuerpos. Los anticuerpos son una especie de moléculas que empiezan a inactivar al coronavirus, de tal manera que el organismo ya se empieza a preparar para que si eventualmente el coronavirus llega, ya se tengan las medidas de contingencia especializadas, que normalmente los llamamos las medidas adaptativas del sistema inmune, para hacerle frente rápido al coronavirus cuando ingrese. La ventaja del tema de las vacunas es que el sistema inmune tiene memoria, entonces al empezar a aprender cuáles son los anticuerpos que se deben utilizar para hacerle frente al coronavirus, evitamos que cuando el organismo esté haciéndole frente a la enfermedad no lo haga de forma con la fuerza bruta inicial del sistema inmune innato, sino que lo haga de forma especializada. De esa manera podemos hacerle frente al coronavirus cuando entra al organismo y evitar que se propague y genere todos esos daños en nuestro sistema respiratorio. Entonces, es importante que todos nos vacunemos. Se debe lograr que al menos el 70% de la población, de acuerdo a la región, logre estar vacunado para generar el efecto de evitar que el virus se siga propagando. Es muy importante porque los linfocitos T empiezan a generar diferentes anticuerpos que le facilitan a los macrófagos del sistema inmune a desintegrar o a absorber al coronavirus y desintegrarlo y expulsarlo del cuerpo. Entonces, tengan esta medida de contingencia muy presente. Mientras nos vacunan a todos, sabemos qué es lo clave que tenemos que tener y qué hacer. ¿Cómo logramos que el sistema inmune siempre esté en un alto nivel? Las personas que de pronto tengan alguna enfermedad, ¿cómo hacemos para que estas personas mejoren su sistema inmunitario? Y para eso se pueden tomar algunas medidas. Mientras nos vacunan a todos, podemos reforzar nuestro sistema inmune con una buena alimentación, con la bebida de agua, al menos 7 vasos diarios. Es muy importante estar tomando agua durante todo el día. La vitamina A, C y E. La vitamina C es fundamental, es una molécula muy especial. Meritó 2 premios Nobel. Es importante estar consumiendo vitamina C. Los alimentos balanceados. Por ejemplo, la moringa es muy rica en vitamina C. La guayaba también. Entonces, tener en cuenta en la ingesta diaria al menos estar consumiendo vitamina C, pero natural, orgánica y verdadera. También es importante para mejorar nuestro sistema inmune el tema de controlar el estrés. Por favor, todas las empresas desarrollen campañas para que a sus trabajadores que tienen de manera remota les generen alguna práctica para que se desestresen, porque las personas encerradas se están estresando y eso les debilita el sistema inmune.
Otro, debemos dormir lo suficiente, descansar muy bien para que nuestro sistema inmune siempre esté arriba, siempre esté alto, siempre esté listo. Hacer deporte. Desafortunadamente, cuando somos sedentarios, nuestro sistema inmune empieza a perder capacidad. Por lo tanto, así estemos trabajando de manera remota, tenemos que hacer ejercicio todos los días. Eso hace que nuestro sistema inmune mejore. Y volver a lo natural, evitar en lo posible el consumo o controlar el consumo de azúcar, alcohol, comidas procesadas. En la medida de lo posible tener una buena alimentación, porque el azúcar, el alcohol disminuyen la capacidad de respuesta del sistema inmune. Entonces tenemos que tener el sistema inmune siempre en el mejor nivel para que cuando el virus entra a nuestro organismo tengamos cómo defendernos, cómo ayudarle nosotros en esta guerra al sistema inmune, que es el que nos está defendiendo del coronavirus. Entonces es muy importante estas medidas tenerlas presentes. No es solamente la vacuna, no es solamente el tapabocas, es muy importante el tema de la alimentación. Entonces, sabemos que el coronavirus se propagó debido al transporte aéreo, al transporte marítimo. Yo le pido a los gobiernos de los diferentes países tomen una medida en estos momentos de contingencia clave y no permitan ya transporte aéreo para turismo o para negocios. Ya todo lo podemos hacer por internet. Que el transporte aéreo y marítimo sea solo para temas vitales o transporte pues de mercancía, alimentos. No cierren las economías, más bien generen medidas de contingencia en frontera para evitar que entren personas en términos de turismo. Eso sí hay que controlarlo en estos momentos y que se tomen medidas para a las personas o a las empresas que están en estos sectores, ayudarlos a nivel financiero para que puedan hacerle frente a estas medidas de restricción de movilidad en términos macro. No encierren a las personas porque van a terminar afectando la economía. No, las personas pueden seguir en su economía, pero si generamos fronteras evitando que las personas vayan de una región a otra, podemos tener más controlado el tema de la propagación del virus. Recuerden que el coronavirus es un microorganismo que es débil en su estructura y el sistema inmune es el que nos ayuda a hacerle frente y a defendernos. Entonces, clave que nuestro sistema inmune siempre esté en los mejores niveles. Para eso sigan nuestras recomendaciones y les voy a indicar, si están interesados, el contacto. Me pueden contactar por WhatsApp para indicarles las empresas que han desarrollado productos orgánicos naturales, tanto para aplicación en la garganta como también para desinfectar superficies. Hay unos productos que se han desarrollado en el país muy importantes que fueron avalados incluso por la Universidad de Antioquia por su capacidad de eliminar el coronavirus y que están disponibles para que ustedes los puedan adquirir y puedan hacerle, al menos con las medidas en sus casas, hacerle frente a esta pandemia. Entonces, para finalizar, recuerden cuáles son las nuevas medidas de contingencia. Primero, el lavado de manos generando espuma, mínimo 30 segundos. Si es menos tiempo no funciona, entonces tiene que ser al menos 30 segundos generando mucha espuma para poder desintegrar la capa lipídica. Hay un empresario que desarrolló un viricida orgánico que lo incorporó en los productos de lavado de manos, lavado de loza, lavado de ropa en su formulación, que es a partir de ácido ascórbico y que tiene un desempeño muy bueno, que incluso la Universidad de Antioquia avaló porque el principio activo que utiliza logra eliminar el coronavirus en un 99.9%. Hay otro empresario que desarrolló una formulación para aplicar en la garganta, también a base de ácido ascórbico o vitamina C, muy importante para hacerle frente cuando el virus empieza a incubarse en la garganta. Ustedes sienten una medio carraspera en la garganta, de inmediato aplíqueselo en la medida de lo posible, ojalá durante todos los días, en las 3 cepilladas, hacer el proceso de desinfección de garganta. Bueno, recuerden entonces la segunda medida es esa, desinfección de superficies, en la medida de lo posible aplicar la ley del silencio en el transporte público, en la medida de lo posible no hablar en el transporte público, llevar el tapabocas, estar muy atentos a cuando nos llamen para vacunarnos. Es muy importante que toda la población, al menos un 70%, esté vacunada, entonces tenemos que ser muy juiciosos en ese frente. Y cómo mejorar la respuesta del sistema inmune con una buena alimentación, como les expliqué, con la ingesta de vitamina C. La vitamina C es una molécula muy importante
tiene unas propiedades muy importantes para el organismo. Ameritó en la historia 2 premios Nobel, un premio Nobel en química, un premio Nobel en medicina. Y es importante que consuman también mucha vitamina C. Se encuentra en la moringa, en la guayaba, hay muchas frutas pues que tienen vitamina C. La vitamina C, cuando entra al organismo, aumenta la capacidad del sistema inmune porque genera lo que se llaman interferones, que son la especie de SOS del organismo cuando entra un microorganismo a afectarlo, para llamar a los linfocitos. Entonces la vitamina C genera muchos interferones que a su vez incentivan la generación de linfocitos T, que son esas moléculas especializadas para hacerle frente a determinados virus que entran al organismo. Entonces recuerden también ese tema muy importante de la vitamina C. Entonces, bueno, espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Compártanla con las personas que conozcan. Es muy importante que las decisiones que tomemos para hacerle frente a la pandemia sean a conciencia, no necesariamente porque los gobiernos nos dicen que hagamos A o que hagamos B, sino que ya entendiendo cómo funciona este tema del coronavirus, que es nuestro enemigo, que nuestro sistema inmune es el que nos está defendiendo, que nosotros somos los agentes propagadores del virus, por eso tenemos que usar tapabocas, que por contaminación cruzada debemos estar lavándonos las manos para evitar contagiarnos por contaminación cruzada, que nuestro sistema inmune lo tenemos que tener muy bien a nivel de alimentación, deporte, a nivel de estrés, tenemos que controlar el estrés. Es muy importante entonces que las condiciones de frontera también que los países puedan tomar o las regiones puedan tomar para evitar en lo posible la migración de personas en función de turismo o de negocios, que por favor solo sea en casos estrictamente necesarios, porque de esa manera se pueden generar unas especies de microfronteras en diferentes territorios para hacerle un mejor frente o control a la propagación del virus. Recuerden que las unidades de cuidados intensivos son limitadas. Eso es lo que ha generado que eventualmente nos llamen a cuarentena, porque empieza a colapsar el sistema de salud. Entonces todos tenemos que contribuir a que el sistema de salud no colapse y tomar nuestras medidas de prevención para evitar que, si el coronavirus entra en nuestro organismo, no evolucione a estados críticos en los cuales nos toque ir a una unidad de cuidados intensivos. Entonces compartan esta información, espero haberles sido de ayuda y estamos en contacto. Que tengan un excelente día y por favor protejan a todas las personas que tengan cercanas. Que estén muy bien, hasta luego.